Dios te bendiga, ¿cómo están? Muchas bendiciones tengan cada uno de ustedes. Esta va a ser la primera parte, ¿ok? Va a ser la primera parte porque yo voy a hacer una segunda parte. Y probablemente quizás haga una tercera parte. Probablemente una tercera parte. Vamos a comenzar la primera parte. Y el tema que voy a desarrollar es: ¿saben ustedes dónde está el Evangelio? ¿Saben ustedes dónde se encuentra el Evangelio? ¿Ok? Los privilegios del Evangelio. ¿Cuáles son los privilegios de nosotros como iglesia? Identificar en la Biblia dónde se encuentra el verdadero Evangelio. Número 1. Los privilegios es: evitaríamos en estar en apostasía. Evitaríamos o prevenir, ¿verdad? De prevenir o evitar, evitaríamos estar en la apostasía. Número 2. Los privilegios de uno saber y conocer en la Biblia dónde está el verdadero Evangelio es que tendríamos seguridad de la salvación. Tendríamos nosotros mejor seguridad de la salvación y de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento no se encuentra el Evangelio, ¿ok? En el Antiguo Testamento no se halla ni se encuentra el Evangelio. El Evangelio se encuentra después de la muerte de Cristo. Ahí es donde está la verdadera esencia del Evangelio, ¿ok? Más adelante hablaremos acerca de eso. Entonces, una pregunta que voy a hacer para reflexionar. ¿Podríamos nosotros quizás decir es que el Evangelio se encuentra en Cristo? Es cierto, el Evangelio se encuentra en Cristo, pero muchas iglesias no saben identificar dónde está el Evangelio en las Sagradas Escrituras. Y muchas personas piensan que el Evangelio se encuentra en el Antiguo Testamento y no es así. Vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra un momentito, ¿ok? Ok. Ahora presten atención. De Génesis hasta el libro de los Hechos 51 al 60 se encuentra lo que se le llama la ley del Antiguo Testamento. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se encuentra desde Génesis hasta Hechos de los Apóstoles 51 hasta el 60. Hechos de los Apóstoles, espérate, que es capítulo 7, 51, 51 al 60. Bien, yo lo hallé un poquito extraño, porque yo pensé, ¿dónde estaría el capítulo? No hay capítulo 51. Lo hallé en el momento, es que me equivoqué ahí, ¿verdad? Ok, de Génesis hasta Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, 51 al 60, se encuentra lo que se conoce el Antiguo Testamento. Finaliza aquí. El Antiguo Testamento finaliza aquí, en Hechos 51 al 60. ¿Ok? Todo eso
te está hablando de un periodo de tiempo, en la cual Pablo le llama a los periodos de tiempo, Pablo le llama dispensación. ¿Dónde lo dice? En Efesios 1:10. Dispensación. Más adelante hablaremos un poco de dispensación, ¿ok? Bien. Periodo de tiempo que tiene que ver con la ley. Ahora, es bien importante comprender que la Biblia nos dice también que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y es una realidad, llegaron hasta Juan. Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan no fue profeta del Nuevo Testamento. Juan fue profeta del Antiguo Testamento. O sea, me refiero a Juan el Bautista, ¿ok? Juan el Bautista. Entonces la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Ahora, es bien importante comprender que el libro de los Hechos se habla de una transición. Y todavía en el libro de los Hechos todavía se mantenía vigente muchos acontecimientos y doctrinas que tienen que ver con la ley. ¿Ok? El libro de los Hechos no podemos llamarlo gracia 100%, porque el libro de los Hechos es una transición. Y una transición viene siendo acontecimientos que van sucediendo como por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo, ¿entiendes? De Israel se pasa a llamarse la iglesia. De Israel, poco a poco se va dejando costumbres, ¿verdad?, que tienen que ver con la ley. Poco a poco, progresivamente se va dejando costumbres y doctrinas, mandamientos, y que tienen que ver todo con la ley, y las obras, ley y obra, se va dejando progresivamente, poco a poco, para formarse la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, lo que se conoce como la iglesia actualmente, que Pablo le llama el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Le estoy dando a ustedes un ejemplo del libro de los Hechos. De Israel se forma poco a poco la iglesia. ¿Ok? Entonces, de los 12 apóstoles, pues vienen a pasar al apóstol Pablo, para los gentiles, para las naciones de los gentiles. ¿Ok? Entonces, continuamos. Entonces, de la ley y las obras, se va a pasar a la gracia por medio de la fe. Para la gracia, salvación por medio de la fe y no obra. Y es el libro de los Hechos, en realidad, no se define como un libro del Nuevo Testamento, ni tampoco directamente del Antiguo Testamento. Se le conoce como un libro de transición, que pasa de la ley a la gracia mediante el evangelio que Cristo le revela a Pablo. Pablo el apóstol recibe el evangelio de la gracia, lo vemos en capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Pero
Pero en el libro de Hechos 7, 51 al 60, se interrumpe la dispensación de la ley. La dispensación de la ley del Antiguo Testamento se interrumpe. ¿Cuál es la causa de que se interrumpe? Bueno, primero fue el mismo Jesús que la quiso interrumpir. El mismo Jesús permitió interrumpirla. Ahora, ¿cuál fue la causa? A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Dónde lo dice? En Evangelio según San Juan 1:11. Evangelio según San Juan 1:11. ¿A quién se está hablando? ¿A quién? A los judíos. A los judíos, a la tribu de Judá, que son los judíos en el tiempo de Jesús, que tiene que ver con los judíos trascienden del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Los judíos trascienden del Antiguo Testamento, que tiene que ver con el Israel. Cuando hablamos de Israel, estamos hablando de la nación como tal, la nación que se identifica como aquella nación que Dios escogió para darle promesas a ellos, darle mandamientos. ¿Ok? Entonces, los judíos salen de la tribu de Judá, porque en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, que estaban todos bajo la ley, pues habían 12 tribus. Son 12 tribus que salen de Abraham en adelante. De Abraham en adelante vienen a salir las 12 tribus y de la familia de Abraham también. De esas mismas 12 tribus, pues esas mismas 12 tribus le predicaban al mismo pueblo de Israel. Ellos mismos se predicaban. Pero de esas mismas 12 tribus, por lo menos vamos a mencionar algunas, porque no me acuerdo los nombres de esas 12 tribus completas. No me acuerdo ahora los nombres de esas tribus completas, pero está la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, que tiene que ver donde sale el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sale de la tribu de Benjamín. Otro ejemplo, la tribu sacerdotal o Leví. La tribu de Leví, o también sacerdotal, donde ahí sale de la tribu de Leví, salen los sacerdotes y también salen los levitas. La tribu de Leví, sacerdotes y levitas que ministraban en el lugar santo, o sea, en el tabernáculo. De la tribu de Judá, sale Jesús, ¿verdad? Y Jesús fue judío. Y de la tribu de Judá es donde ahí Jesús le está ministrando ahí al pueblo de Israel como tal, al pueblo de Israel. De la misma tribu de Judá es donde salen los judíos, y también ahí en el tiempo de Jesús, los 12 apóstoles que habían, esos 12 apóstoles que habían de Jesucristo, pues salieron de aquellas 12 tribus. ¿Ven? Son 12 tribus y 12 apóstoles. 12 tribus, ¿verdad? Y los 12 apóstoles que salen de aquellas mismas 12 tribus. Los 12 apóstoles, ¿verdad? Cada uno de los 12 apóstoles le predicaba y le enseñaban lo que Jesús le enseñó a cada uno, se lo enseñaban a cada tribu de esos 12 apóstoles. ¿Ok? Bien, más adelante hablaremos de eso. No hay mucha relevancia en cuanto a eso. ¿Ok? Entonces, en el libro de los Hechos 7, 51 al 60, se interrumpe la dispensación de la ley. ¿Por qué se interrumpe? Porque los judíos prefirieron caminar por su propia justicia. Es lo que Pablo habla en Romanos. Ellos decidieron caminar por su propia justicia y no por la fe en Cristo Jesús. Ellos no creyeron 100% en Jesús. Entonces Jesús permitió que ese periodo de tiempo del ministerio de Jesús se interrumpiera. Cuando se interrumpe aquí. En otras palabras,
el ministerio de Jesús con los judíos en el pueblo de Israel se interrumpe aquí. ¿Ok? Y cuando se interrumpe ahí, pues entonces se le da lugar al apóstol Pablo. Jesús, estando en los cielos, ya Jesús había ascendido al Padre de una manera definitiva, y entre un año o un año y medio de haber Jesús ascendido al Padre, ¿verdad? Pues entonces Cristo mismo, Jesús mismo llama a Saulo, que se le conoce como Pablo, lo llama y le cambia el nombre a Pablo, que ya lo vemos, ahí lo vemos ya como que entra para Hechos de los Apóstoles, aquí mismito, pero para el capítulo 9, 1 en adelante. 9.1. En el libro de los Hechos, 9.1, ya empieza una nueva transición, un periodo de tiempo nuevo. Ahora, bien importante comprender que en la transición de los libros de los Hechos, siempre vamos a ver cosas que tienen que ver con la ley. Pablo, que fue llamado para los gentiles, ¿ok? Para los gentiles, pues en Hechos 9.1 en adelante, Dios le permitió a Pablo, pues, hablarle a muchos judíos acerca del evangelio de la gracia. Pero todavía en esa transición se mantenían muchas cosas de la ley, hasta que poco a poco Pablo, por la revelación que Cristo le estaba dando a Pablo, por revelación, como un ejemplo, vamos a ir a un ejemplo. Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Gálatas 2.1 dice: después que pasó 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Versículo 2. Pero subí según una revelación. ¿Ve? Entonces la revelación del evangelio que Pablo recibe, no la recibe completa. La recibe poco a poco, progresivamente, no completa. ¿Ok? Y según Dios le daba revelación del misterio del evangelio, que lo encontramos el misterio en Efesios 3, 1 al 6, el misterio del evangelio, que es una revelación, pues entonces poco a poco Dios le daba revelación a Pablo del mensaje que él tenía que predicar. O sea que el mensaje de la revelación no fue dado a Pablo de sopetazo, de cantazo, ahí rápido, progresivamente, poco a poco. Por eso Pablo dice: subí para comunicarme con los apóstoles anteriores a Pablo bajo una revelación. Y según la revelación que Pablo tenía, la daba al pueblo. Por lo tanto, el libro de los Hechos habla, pues, mensajes transicionales. Poco a poco hay cambios hasta que Pablo completa la revelación del evangelio. ¿Ok? Bien, hasta que Pablo completa. Ya yo les dije a ustedes que de Génesis a Hechos 7:51 y 60 se habla de la ley. Es un tiempo de ley. De Israel a la iglesia, por lo menos podemos decir que de Génesis hasta Hechos se habla de la ley. Y cuando se habla de la ley, pues de Hechos de los Apóstoles, del 7 en adelante, pues va a haber una transición. Va pasando poco a poco de Israel a la iglesia, de los 12 apóstoles a Pablo, y de la ley a la gracia. Ahora, es importante comprender lo siguiente. Es importante comprender esto, que el apóstol Pablo termina su carta, y en la transición de los libros de los Hechos, poco a poco de los libros de los Hechos, podemos decir que entre el capítulo 13 de Hechos en adelante
13 hasta el 18 del libro de los Hechos, más o menos entre el capítulo 13 hasta el 18 del libro de los Hechos, Pablo fue escribiendo el libro de Primera de Corintios. En la transición de los libros de los Hechos, ya como entre el capítulo 13 hasta el 18, Pablo fue comenzando a escribir Primera de Corintios. Y poco a poco Pablo fue escribiendo los otros libros más, ¿ok? Otros libros más también, que son 13 epístolas, como yo se lo dije al principio, 13, de Romanos hasta Filemón, ¿ok? Ok, ahora continuamos. De Hechos 7, 51 a 60, ya hablamos que de Hebreos hasta Filemón, hasta Apocalipsis, tiene que ver con Israel, ¿ok? Pues entonces, cuando Pablo entra al Evangelio como tal, pues entonces Pablo va escribiendo poco a poco las cartas, Primera de Corintios, Romanos, etc. Va escribiendo esas cartas y de Romanos, ¿verdad?, hasta llegar a Filemón, pues son las cartas donde se habla de gracia, del Evangelio de la gracia. ¿Ok? ¿Por dónde voy? Esto es un tema interesante, pero esto es un tema interesante que nos ayuda a tener ubicación, a dónde está centralizado el Evangelio y no a salirnos del Evangelio que recibimos hoy en la dispensación de la gracia. Yo que predico mucho de la dispensación de la gracia, pues entiendo cómo es que brega el Evangelio y dónde está ubicado el Evangelio y dónde no está ubicado el Evangelio. Pablo enseña la palabra dispensación en la Biblia. ¿En dónde? Pues la enseña en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 10. Dispensación. ¿Ok? Dispensación. Efesios 1:10. Vamos a buscarlo. Dispensación 1:10. Ok. Dice: y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, la palabra tiempo es igual a dispensación. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en los cielos y también en la tierra. Las que están en la tierra, aquí estamos. En la versión Reina Valera, lo expresa dispensación. Romanos, Efesios 1:10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En la Reina Valera 1960, dispensación. Ya mismo tengo que cortar para ir al siguiente video parte 2, ya mismo. ¿Qué es dispensación? Dispensación son periodos de tiempos donde Dios habla y se comunica con un pueblo, dándole y ofreciéndole mandamientos y leyes y ordenanzas, y Dios dándole a ese remanente de ese pueblo mandamientos y ordenanzas, cómo Dios trabaja con ese pueblo, la manera como Dios trabaja con ese pueblo, como por ejemplo el Antiguo Testamento. La manera como Dios trabajó con el Antiguo Testamento es Dios trabajando con el pueblo de Israel a través de la ley de Moisés. Le dio mandamientos y leyes. ¿Ok? Entonces, la santidad de Dios en el Antiguo Testamento, para que vayamos entendiendo y distinguiendo la santidad de Dios en el Antiguo Testamento, la santidad de Dios en el Antiguo Testamento está basado a la ley, a seguir la ley y los mandamientos y el estatuto. La ley no vino para justificar a nadie. La ley vino para revelar al hombre que es un pecador.
La ley vino para revelar al hombre que es un pecador y que necesita de un Salvador. El Antiguo Testamento no habla de usted. El Antiguo Testamento no habla de usted, de lo que usted quiere hacer, por las obras que tú quieres hacer. El Antiguo Testamento habla y apunta a que viene un Salvador a llevar un evangelio para que todo aquel que cree sea salvo. Mientras tanto, el Antiguo Testamento, todo lo que hay es una sombra de algo que iba a venir verdadero, que era Cristo. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento la santidad se basaba en la ley. Si no se cumple la ley, hay juicio y hay condenación. La ley no produce santidad, santificación. La ley produce muerte, porque si no se cumple, la paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte espiritual. ¿Ok? La ley no produce justificación. La ley no vino para producir justificación. La ley fue revelada a causa del pecado del hombre, de la transgresión del hombre, ¿ok? Pero la ley no produce santificación, ni tampoco justificación. La justificación la vemos en la cruz, en Cristo Jesús, en la dispensación de la gracia. No he terminado. No he terminado. Esto es un tema que necesita tiempo. No lo puedo hablar mucho tiempo porque entonces ustedes no pueden capturar todo el mensaje completamente. Vamos a pasar a la parte 2 para continuar. ¿Ok? Pasamos a la parte 2 para continuar. No he terminado.